Cada uno que se presente, por favor, será más fácil. No, Jesús, ¿empiezas tú? Sí, buenos días. Soy Jesús Cuartero, el responsable del Departamento de Consumo. Creo que ya me conocéis casi todos y encantado de estar con vosotros en esta acción formativa que estupendamente ha organizado María Eugenia. Bueno, yo soy María Eugenia Ramón, la jefa del Servicio de Arbitraje de Consumo y, bueno, muy agradecida por esta iniciativa de ASINEM. Yo soy Rubén Rodríguez, jefe de sección de arbitraje y también soy árbitro propuesto por la Administración. Buenos días, yo soy Dulce García, la jefa de Servicio de Formación, Educación y Relaciones Institucionales. Buenos días, yo soy Francisca Perona, la jefa del Servicio de Inspección de Consumo y, bueno, muchísimas gracias por esta iniciativa y espero que no sea la última. Gracias. Y a mí que me han presentado y encantada de estar aquí. Muchas gracias. Pues ahora, si nos permitís, una apertura de nuestro presidente y que dé paso a la jornada. Presidente, por favor. Bueno, pues ya creo que podemos empezar. Bon dia a tothom i benvinguts en aquesta sessió online que organitzem des d'ASINEM. Jo som en Franco Mojer, president d'ASINEM, i el motiu d'aquesta sessió és que les nostres empreses associades entenguin què significa pertànyer a l'arbitratge de consum. Com bé sabeu, que quan vos associeu a ASINEM firmeu una clàusula on accepteu formar part de l'arbitratge. Des de l'any 2013, ASINEM té en marxa un conveni de corregulació amb la Direcció General de Consum i per això constitueix una obligació per totes les empreses associades pertenèixer a aquell sistema. Totes les altres d'ASINEM impliquen aquell procés. Així ho va establir en el seu moment l'Assemblea General de Socis que ho va reflexar en el seu còdic deontològic de l'associació. Això és un article 4 del 2014 i se diu los instaladores y la relación con los consumidores. És obligatori per tots nosaltres i a més estan convençuts que és positiu. Ho veurem més avui, però no som el col·lectiu que més casos presenta, que això també crec que és una bona senyal. Presentam un a l'any aproximadament o dos, però està bé que les empreses associades entenguin com funciona, quin casos se sol·licita o quin casos s'hauria de sol·licitar i com és el procediment. I res més, vull agrair la presència i sobretot la col·laboració pel director general de prestació en farmàcia i consum, don Joan Simonet, i a tot l'equip de direcció, que crec que fes una bona feina. I també vull agrair la presència del president d'ASIMA, Francisco Martorell, que li demanem que al final de jornada mos conti un poc de la seva experiència com a àrbit de consum. I sense més, jo crec que ha de tenir la paraula primer el senyor Simonet. Moltes gràcies. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que hay un comentario en el chat que si por favor podría ser en castellano, porque supongo, me imagino que alguien no entenderá el mallorquí. Yo creo que ningún inconveniente, yo creo que la charla se puede dar en castellano. Ningún problema. Si todo el mundo está de acuerdo, yo no tengo tampoco ningún inconveniente. Si esta persona no entiende bien el mallorquín, y agradecer, primero de todo, agradecer a estas, creo que hay más de 28, 29 personas conectadas, 30 personas conectadas a esta actividad de formación. Agradecer a Simen el que la haya convocado y esto es un poco fruto de la reunión que tuvimos bilateral con ellos hace poco, que estuvo Mayra y Franco con nosotros. Siempre ha habido una colaboración muy, digamos, próxima y productiva entre vuestra asociación y la Dirección General de Consumo.
Yo creo que es importante el que todos los asociados puedan conocer y, como bien ha dicho Franco, es verdad que sois un colectivo que presentáis muy pocas reclamaciones, que colaboráis mucho con arbitraje y eso quiere decir que el interés que tenéis un poco desde la asociación de solventar cualquier reclamación que pueda haber con el consumidor. Y eso es de agradecer, porque la verdad, ojalá las demás asociaciones que ya están dentro de CAEP o que no estén en ellas, que puedan seguir vuestro ejemplo. A partir de aquí, yo creo que tengo que hablar poco. Yo creo que el que tiene que dar un poco el curso que será María Eugeni, que nos dará un poco las indicaciones. Agradecer a los participantes el interés por esta reunión. Agradecer a Francisco, por favor, que una institución dentro del mundo empresarial y como árbitro de consumo de Moldains, a Franco como presidente y a Mayra como gestora. Creo que el día pasado hicimos una reunión de trabajo con las asociaciones de consumidores y yo creo que fue muy positiva, que se sacaron muchas conclusiones que vamos a pasar un poco más adelante. I, per tant, gràcies a tots i que sea una jornada muy provechosa para todos. Yo, si me disculpáis, en unos minutos me tendré que desconectar, que tengo otra reunión que tenemos con la consellera, tenemos una reunión programada en unos minutos. Por tanto, agradeceros y bueno, que sea muy provechosa para todos. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias. Dicho eso, comenzamos, pues si os parece, empiezo. Yo he hecho ya me he presentado, soy María Eugenia Ramón, estoy en el servicio de arbitraje de consumo y anteriormente estuve en el servicio de atención al consumidor, que es el servicio de reclamaciones que le llamamos nosotros, ¿vale? Si os parece, he hecho la presentación en catalán, pero haré lo explicaré en castellano. Todas las páginas web que hay vínculos, la página web del Govern Balears aparece, no sé si por defecto en catalán o castellano, pero siempre arriba a la derecha se puede cambiar el idioma, por si alguno de vosotros no lo sabíais. ¿Vale? Entonces, a ver si lo hago bien. Con la aplicación de... ¿Dónde tengo que ir? Ahora tengo que ir aquí, vale. Compartir. Pero ahora si no nos lo hemos guardado, no lo tenemos que guardar. Sí, pero no hay... Claro, pero está no lo tenemos que guardar en el escritorio. Para no, porque está en descarga. A ver si puedo compartir pantalla directamente. Ahora Sí. lo estáis compartiendo ya. Ahora lo veis, vale. Perfecto. Bueno, pues la idea principal era explicar un poco que los socios que, como muy buena iniciativa, se comprometen al darse de alta en Assinem a adherirse al sistema arbitral de consumo, pues de que de esta manera sepan un poco más de qué significa, ¿vale? De todas maneras, he entendido que para llegar a este punto era conveniente introducir, primero presentarnos y que sepáis quiénes somos, qué hacemos, y por si alguna vez necesitáis poneros en contacto con nosotros, un poco qué hace cada servicio, y después ya ir hacia lo que es el arbitraje, ¿vale? Entonces, mi idea muy breve, porque me han comentado que la idea es hacer una presentación muy breve por si alguien quiere preguntar algo
que me podéis interrumpir en cualquier momento. Y ya después, como hay enlaces a los diferentes apartados de la página web, pues cada uno se puede dedicar a mirar más. También, como este era un punto de partida, por si después quisiera hacer una acción formativa más desarrollada, pues todos estos puntos se podrían ver con más detalle, ¿vale? Bueno, en primer lugar, era un poco organizar la organización del departamento, explicaros que intentamos que en el portal del consumidor, que es una página web del Govern Balear, pongamos todo lo relacionado con consumo, y el decreto de hojas de reclamaciones y denuncia regulado en el decreto, diferenciar qué es una denuncia, qué es una reclamación. Y después, dentro de la reclamación, pues el consumidor puede optar o bien por presentar una reclamación o bien por optar por una solicitud de arbitraje. Y después, el procedimiento de adhesión de la empresa al arbitraje de consumo, que en el caso de Asinem ahora veo que lo están tramitando directamente desde Asinem, que yo creo que esto tanto es positivo como para la empresa, para Asinem, que es todo más rápido, y para nosotros, que ya también lo podremos notificar directamente a Asinem. Pero de todas maneras, así los socios que se han conectado tienen un poco de conocimiento, un poco cuál es este procedimiento y qué es lo que, cuando rellenan el formulario, qué es lo que están aceptando, ¿vale? Entonces, si os parece, bueno, ya nos hemos presentado todos. Habéis visto el director general de Prestaciones, Farmacia y Consumo, que pertenece a la Consellería de Salud. En esta comunidad autónoma, consumo siempre ha estado dentro de salud. Y el Departamento de Protección y Defensa de los Derechos de los Consumidores tiene 4 servicios: Servicio de Educación, Formación y Relaciones Institucionales, que lleva la parte de educación. La formación, como esta acción formativa entraría dentro de su área, relaciones institucionales con otros organismos, el servicio de inspección, el servicio de atención al consumidor, o que lo llamamos reclamaciones, y el servicio de arbitraje de consumo, ¿vale? Que da el apoyo a la Junta Arbitral de Consumo como entidad de resolución alternativa, ¿vale? Creo que yo siempre intento dar mucha difusión al portal Consum, porque es verdad que es un trabajo que después es como muy provechoso, porque todo lo que pones en el portal Consum, pues después llega a mucha gente. Por eso creo que es importante que tengamos bien la información para poderla transmitir a los ciudadanos, tanto consumidores como empresas, ¿vale? Cuanta más información demos, mejor. Entonces, aquí podemos acceder a la página web del portal Consum. A ver si nos deja. Ahora. ¿Vale? Veis lo que he comentado antes, que si vamos aquí a la derecha, todas las páginas web del Govern Balear se pueden poner en castellano, ¿vale? Entonces, aquí explica quiénes somos el Departamento de Consumo, la normativa, las memorias anuales, las memorias ya integradas dentro de la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo, y después los servicios que ofrecemos, que es un poco los servicios que cada servicio del departamento ofrece. Las consultas, las reclamaciones y denuncias, estos dos ítems, en principio serían del servicio de atención al consumidor, si bien las denuncias finalmente se tramitan por inspección, generalmente. Arbitraje de consumo sería del servicio de arbitraje, control de mercado del servicio de inspección, asociaciones de consumidores, del servicio de educación. Atención a la ciudadanía es un enlace genérico del Govern Balear que explica pues las oficinas de registro, el teléfono de atención al consumidor, etcétera, ¿vale? Entonces, si os parece, para volver a la presentación, cierro aquí. O vuelvo aquí, a ver, que me da miedo salir, vale, ya estoy, vale. Entonces, el siguiente punto era explicaros un poco el decreto sobre hojas de reclamaciones o denuncia en materia de consumo. Es del año 2009, por lo que necesitaría una adaptación a la normativa actual,
pero bueno, os explico muy brevemente por si sobre todo algún socio se encuentra en un momento de que un consumidor les pida la hoja de reclamaciones para que sepan cuál es la normativa y dónde pueden encontrar la información en el portal del consumidor, ¿vale? El decreto regula tanto la parte de obligación de tener la hoja de reclamaciones y el cartel como la tramitación de la denuncia y de la reclamación, ¿vale? En relación a la hoja de reclamación podríamos diferenciar 3 obligaciones. El disponer de la hoja de reclamación o de denuncia reglamentaria, que en el decreto pues habla de que hay unos hojas autocopiativas, pero en la práctica ahora se ha puesto un PDF con 3 copias que la empresa se la puede descargar con los datos. Creo que es importante que la empresa ya lo tenga, no esperar a tener el conflicto, sino ya tener descargada esa hoja de reclamaciones con los datos de la empresa y tener una impresa por si algún día alguien tiene algún problema, se la puedan dar. La hoja de reclamaciones tiene tres hojas, una para la administración, otra para el consumidor y otra para que se la guarda la empresa y dice el decreto que queda como a disposición por si la inspección de consumo tuviera que verificar que tiene esta hoja. Pero bueno, en la práctica, después normalmente una vez se da la hoja de reclamaciones al consumidor, sí que es importante que se sepa que esa hoja de reclamaciones es el consumidor que la tiene que presentar en consumo, que hay otras comunidades autónomas que no es así, que la empresa lo tiene que comunicar a la administración. No, en Baleares es el consumidor el que la tiene que presentar en consumo. Yo entiendo que es una medida positiva porque si la idea es reclamar a la empresa y darle la oportunidad de que se pueda arreglar antes de que entre la administración un tercero, pues si después se soluciona ya no tiene sentido que la administración tenga que intervenir, ¿vale? Después, junto con la obligación de tener la hoja de reclamaciones y denuncia, tienen que tener el cartel informativo de que la empresa tiene hojas de reclamaciones y tiene que estar en un lugar visible, ¿vale? Y con unos mínimos que pone el decreto, pero bueno, en la práctica, en el portal del consumidor hay un formulario que se puede descargar, se imprime y se cuelga en el lugar visible, ¿vale? Y la hoja de reclamaciones se tiene que dar cuando un ciudadano lo solicita. Muchas veces, dice la empresa, es que no se lo doy porque no tiene razón. No, hay que darla siempre y sobre todo para intentar que el conflicto se suavice, que se le dé la reclamación, después ya si se quiere intentar solucionar, pero no negarse a dar la hoja de reclamaciones, porque además de que es una obligación, mi experiencia es que después se tranquilizan y después es más fácil llegar a un entendimiento, ¿vale? No hace falta que se haya perfeccionado la relación de consumo. Si yo simplemente me voy a una tienda y veo que hay unos pantalones que van en 50 euros y después me los quieren vender por 100 euros y yo me quejo y ya no llego a comprar, pero pido la hoja de reclamaciones, también me la tienen que dar, ¿vale? Que no nos quedemos, que nos piden la hoja de reclamaciones, la damos y así no tenemos problemas, ¿no? Ya dentro de este decreto de hojas de reclamación, lo que os he explicado tiene la parte de las hojas de reclamaciones, el cartel y después la tramitación de denuncias y reclamaciones, ¿vale? Este formulario, pues después se traduce en que hay, tanto puede haber un procedimiento de denuncia como de reclamación. Lo he querido explicar porque para llegar a la parte de arbitraje, pues no es lo mismo una denuncia, una reclamación o una reclamación en formato solicitud de arbitraje, ¿vale? Bueno, una denuncia sería una puesta en conocimiento de la administración, unos hechos que consideramos que pueden ser constitutivos de infracción administrativa. Bueno, pues podría ser que la empresa no me da la factura reglamentaria, no me entrega un recibo de la cantidad que yo he pagado o cualquier cuestión que no se cumpla en la normativa, ¿vale? A veces se confunde y a veces no sabemos bien si se trata de una denuncia o de una queja. Una queja vendría a ser pues simplemente que ha habido una desaveniencia,
no se está infringiendo ninguna normativa, pero que nos quejamos, pues, que es que la página web de esta empresa podría estar más clara y darme facilidades para poder devolver de esta otra manera, pero no es que la ley obligue a eso. Pero una denuncia es que denunciamos algo que pueda haber una infracción administrativa. Generalmente son tramitadas por la Inspección de Consumo y la Administración lleva a cabo las actuaciones de oficio que considere pertinentes para aclarar los hechos y el decreto pone como excepción de que si es algo claro que no hay indicios de infracción, se podría archivar directamente, ¿vale? En general se hace, aunque sea mínima, algún tipo de actuación, ¿vale? En este apartado, si le damos aquí, aparece todo el desarrollo de toda la explicación del concepto de denuncia, de la tramitación y después el enlace al procedimiento electrónico, ¿vale? No me voy a dedicar a ir a los enlaces porque si no creo que me voy a extender demasiado y así podemos dejar más tiempo para las preguntas, ¿vale? Pero que sepáis que todo lo que está en azulito hay un vínculo, ¿vale? Ahora ya nos referimos a que sí hay una reclamación. Si hay una reclamación, pues la última normativa europea que se ha traspuesto en España, con una ley de 2017, fija unas obligaciones tanto al consumidor como a la empresa, pero solo es cuando hay reclamación. Si es denuncia, no, porque ya no tiene sentido lo que os voy a explicar, ¿vale? Es que el consumidor tiene que presentar una reclamación previa a la empresa. Creo que es positivo que se obligue al consumidor de alguna manera y se facilite a la empresa que haya una negociación directa entre consumidor y empresa para intentar llegar a un acuerdo, ¿vale? Previo a la vía administrativa o arbitral. Incluso en vía judicial, no sé si habéis oído todo el tema de los MAS, el sistema judicial también va un poco a que antes de acudir a la vía judicial se intente una mediación, se intente algún mecanismo de resolución alternativa, ¿vale? Por eso ahora os explicaré la otra parte de la moneda del que el consumidor tiene que reclamar. Claro, la empresa tiene que facilitar esa reclamación previa, ¿vale? Entonces, para la empresa sería una primera fase de información previa a cualquier tipo de reclamación, que si un empresario está adherido a una ADR, que una ADR sería el arbitraje, el sistema arbitral de consumo es un sistema alternativo a la vía judicial. Esto es lo que significa las siglas ADR, ¿vale? O que está obligado a someterse, por ejemplo, los bancos están obligados a someterse al Banco de España, ¿no? Esto sería la diferencia. En vuestro caso, como se han adherido voluntariamente al arbitraje de consumo, en estos casos es importante que en la información que facilita la empresa, ya sea en la página web, en folletos, en condiciones generales, en las facturas, pues se haga constar que la empresa está adherida al arbitraje, ¿vale? En una segunda fase, si hay una reclamación, que ya tenemos un consumidor que está enfadado, pues que la empresa le facilite los datos de contacto, ya sea o para pedir información o para ya presentar una queja o una reclamación, ¿vale? Por eso no tiene sentido todo esto que os estoy explicando en una denuncia. No le voy a informar a la empresa, es que usted no cumple la normativa de derecho laboral. No, directamente me voy a la administración laboral, inspección, sanción y ya actúa la administración de oficio, ¿vale? Sin perjuicio de que después las inspecciones puedan actuar de forma más preventiva o llevar una actuación más de vigilancia y que no llegue a un expediente sancionador, ¿vale? Vale. Una vez hay una reclamación, por eso es importante que si alguna empresa recibe alguna reclamación, pues facilitarle alguna vía. Normalmente, hoy en día, lo más cómodo es un correo electrónico, porque el correo electrónico queda por escrito, el consumidor lo redacta a su manera y la empresa tranquilamente le puede contestar, ¿vale? Pero bueno, que si hay un número de WhatsApp, que normalmente la actuación con la empresa se ha hecho por WhatsApp y después se contesta por WhatsApp, sería válido. Cualquier medio
que después tengamos una constancia de que se ha hecho esta reclamación. En tema de grandes empresas, pues cuando llamamos a una operadora de telefonía o de electricidad o gas, si decimos que queremos formular una reclamación, nos tienen que dar un número de reclamación, pero en pequeñas empresas yo entiendo que lo más sencillo sería facilitarle el correo electrónico para que formulen la reclamación, la empresa tranquilamente lo pueda mirar y dar una respuesta, ¿vale? Una vez se recibe la reclamación, se tiene que dar respuesta en un tiempo lo más breve posible, pero se establece un tiempo máximo de un mes. Debéis haber oído lo del tema de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Bueno, establece unas obligaciones a grandes empresas y a empresas de servicios básicos, ¿vale? No afectaría en vuestro caso, en principio, ¿vale? De todas maneras, para este caso en concreto sería que simplemente en lugar de un mes, pues que hay unos supuestos que se tiene que contestar en un plazo más breve, ¿vale? En general yo veo que las empresas, las que contestan a las reclamaciones, al final lo hacen en un tiempo más breve, en general contestan y de forma más breve, ¿vale? Y lo importante es decir, si atendemos a la pretensión que nos plantea el consumidor, vuestro cliente, si es que sí, puede facilitar que haya un entendimiento y solucionarlo y acabar, o bien decir no, explicar un poco los motivos y en este caso lo ideal es explicarle no estamos de acuerdo, si no está de acuerdo puede ir y presentar una solicitud de arbitraje ante la Junta Arbitral de Consumo de las Islas Baleares y facilitarle cómo lo puedo hacer, ¿vale? Esto es la teoría, en la práctica es verdad que las respuestas de las empresas pocas veces, sí que en bancos y seguros ya tienen sus respuestas estandarizadas y todos los bancos y seguros al contestar a los consumidores sí que les facilitan toda la información, pero en otros ADRs, como el tema de arbitraje, muchas empresas después no lo facilitan. Entonces es algo positivo porque se está dando la información al consumidor para que después pueda reclamar en arbitraje, ¿vale? Una vez tenemos la reclamación, hemos explicado que de forma previa el consumidor tiene que presentar la reclamación y la empresa tiene que contestar, ¿vale? Bueno, ¿qué es una reclamación? Bueno, todos saben, una reclamación, la diferencia sería que tenemos una pretensión, que tenemos una petición de la empresa. Normalmente es algo económico o bien que me reparen la instalación que se me ha hecho o bien que se me devuelva el dinero o lo que sea, ¿vale? Pero hay una petición, no simplemente que estoy descontento con la empresa y esto sería una queja, ¿vale? Esto sería lo importante. Por eso es importante que nosotros en las solicitudes de arbitraje, más que en las reclamaciones, que se concreten bien las peticiones, porque entonces de esta manera la empresa se puede defender y cuando llegamos a la audiencia se tiene claro qué es lo que pide el consumidor y qué es lo que alega la empresa, que no haya novedades de último momento, ¿vale? Una vez un consumidor tiene una reclamación, pues puede optar por presentar una reclamación o bien una solicitud de arbitraje. Bueno, en la práctica, los informadores de consumo, pues si la empresa está adherida a arbitraje, les explican el procedimiento de arbitraje y si no está adherida a arbitraje, pues es mejor ir directamente a reclamaciones porque si una empresa no está adherida a arbitraje, entonces se tramita que le traslada la reclamación a la solicitud de arbitraje a la empresa contesta o no contesta y si no contesta lo archivamos y le tenemos que decir al consumidor que vaya a reclamaciones, ¿vale? Después a veces entran en formato reclamación contra empresas que están adheridas a arbitraje y entonces el servicio de atención al consumidor lo redirige a arbitraje informándole que lo pueden someter a arbitraje. Es importante recalcar que el arbitraje es voluntario tanto para la empresa como para el consumidor, ¿vale? Entonces el consumidor puede decidir que no quiere ir a la vía arbitraje y prefiere tramitarlo como reclamación y nada más o decidir ir a la vía judicial, ¿vale? Una vez que decide la tramitación como reclamación, que normalmente, como también es un poco como lo más conocido, normalmente muchas entran directamente por aquí, ¿vale?
pues la administración pues, realiza una labor de intermediación, de trasladar la reclamación a la empresa formula alegaciones y después finalmente se resuelve con una resolución, y si no se resuelve, pues queda expedita la vía judicial, ¿vale? Y se valora si hay indicios de infracción administrativa. Aquí también os he puesto el enlace al procedimiento electrónico, ¿vale? Si se trata de una solicitud de arbitraje, bueno, aquí os he puesto el enlace directo de la página web de la Junta Arbitral. Al ser una ADR es obligación que cualquier ADR tenga su propia página web con todas unas obligaciones de información que tienen que estar en esa página web, ¿vale? Entonces, el arbitraje de consumo resuelve la controversia. Si finalmente pasa la vía arbitral, hay como dos fases, una fase más administrativa y una fase ya que entra el órgano arbitral. Entonces, si llega al órgano arbitral, se resuelve con un laudo arbitral, es de obligado cumplimiento, tiene efectos de cosa juzgada y impide acudir a la vía judicial. Esto es importante que lo sepa tanto consumidor como empresa. La empresa, cuando se adhiere al arbitraje, ya sea por un caso en concreto o cuando se adhiere de forma genérica. Y la vía y está todo explicado en el procedimiento electrónico. Ahora estamos revisando toda la información que está en el procedimiento de solicitud de arbitraje y añadiendo más trámites para completar toda la información para que lo tengan todas las partes del procedimiento, puedan acceder a ello, ¿vale? Lo que os he explicado antes, que tiene como dos fases. La primera fase administrativa sería, primero revisa la Junta Arbitral si es competente. Normalmente aquí en Baleares todas son nuestras porque son residentes en Baleares, y entonces es raro que un residente en otra comunidad autónoma no lo presente a nosotros. En cambio, en reclamaciones sí que pasa más porque hay muchos extranjeros o turistas de otras comunidades autónomas que tienen un conflicto aquí, presentan la reclamación aquí porque como ya les dan el modelo de reclamaciones de Baleares, pues lo presentan aquí. Pero en arbitraje pasa pocas veces. Normalmente ya no lo presenta el residente en Baleares, ¿vale? Pero sí que en algún caso, pues de tema de energía muy claro que no es competencia nuestra, lo trasladamos a la Dirección General de Energía, ¿vale? Esto sería el primer filtro. El segundo filtro sería si cumple todos los requisitos. Si cumple todos los requisitos, la solicitud de arbitraje se admite y se dicta una resolución de admisión, tanto dirigida al reclamante como dirigida a la empresa, y se les dice que pueden formular alegaciones. Yo creo que siempre es positivo, pues que si una empresa no está de acuerdo, pues que formule todas las alegaciones. Nunca tenemos que pensar, bueno, esto ya se da por hecho. No, siempre cuanto mejor uno se defienda y sepa explicar las cosas, siempre pues va en ventaja sobre la otra parte, ¿vale? Una vez se ha admitido, si falta algo, pues se requiere al reclamante para que subsane, pero una vez se subsana o ya está todo bien, ya después se puede dictar la resolución de inicio siempre que las dos partes, si la empresa está adherida a arbitraje, ¿vale? Y se designa el órgano arbitral. Por eso en las empresas no adheridas normalmente se admite, pero después ya no se inicia porque la empresa no se adhiere, ¿vale? Durante todo este procedimiento, incluso antes de la designación de órgano arbitral, la empresa puede ofrecer una solución. Entonces, si se ofrece en el primer momento, ya no sería necesario designar el órgano arbitral. Si el consumidor está de acuerdo, ya lo cerraríamos y no iríamos a la siguiente fase, ¿vale? Y el procedimiento arbitral pues, se tiene que regir por los principios de audiencia, contradicción, igualdad y gratuidad. Bueno, audiencia tanto puede ser escrita como oral. La cuestión es que a cada documento nuevo que aporte una parte se le traslade a la otra, como si jugáramos a tenis, que todo el mundo sepa la información de la otra parte. Y que garantizar que estén en pie de igualdad las dos partes y, bueno, que es gratuito, ¿vale? La fase ya arbitral sería la fase ya que resuelve el órgano arbitral, ¿vale? Puede ser unipersonal con el Real Decreto del 2024 que ha subido la cuantía para ser colegiado.
Colegiado es un árbitro en representación de las asociaciones de empresarios, como Chisco Martorell, de la administración, que es un funcionario, y de las asociaciones de consumidores. Y en cambio, el unipersonal es un funcionario. El límite son 600 euros. Bueno, la norma dice que cuestiones de que sea sencillo, también se podría poner un órgano unipersonal, pero al final en la práctica, para no tener problemas, si superan los 600 euros, preferimos pasarlo a colegio y ya está, porque a veces lo que parece sencillo, a veces después se complica en el último momento, ¿vale? Bueno, y el órgano arbitral tiene que resolver mediante laudo, y este laudo puede ser conciliatorio. Bueno, pues conciliatorio sería lo que antes hemos dicho, que la empresa ofrece una solución. Bueno, pues que la empresa ofrece esa solución cuando ya se ha designado un órgano arbitral y dice, ofrezco esto, o directamente con el consumidor ya se han puesto de acuerdo y entonces el árbitro lo plasma en el laudo conciliatorio, ¿vale? Después puede ser estimatorio, que se da la razón al consumidor, desestimatorio, que no se le da la razón al consumidor o que no se entra en el fondo del asunto. Pues en según qué cuestiones, por ejemplo, el tema de daños y perjuicios, a veces cuando el árbitro dice, no, yo no tengo elementos como para determinar esto, pues a lo mejor entra en una parte de la reclamación y la otra no entra en el fondo del asunto, lo que permite al reclamante acudir a la vía judicial, ¿vale? Bueno, después lo último sería del servicio de arbitraje de consumo. Tenemos dos procedimientos electrónicos, el de solicitud de arbitraje y la adhesión al arbitraje, ¿vale? Bueno, pues en el apartado que os he puesto, la empresa y el arbitraje de consumo, ahí hemos explicado un poco pues todo, ¿vale? Lo que implica la adhesión, un link al procedimiento electrónico, el logo un banner para descargárselo y después otros enlaces a otras páginas web, por si, por ejemplo, una empresa tiene su ámbito de actuaciones de más de una comunidad autónoma, se tendrían que adherir a través de la Junta Arbitral Nacional, ¿vale? O si por error han dado a nuestra página web y después al leer ven que su sede es en Valencia, pues tienen que presentar la adhesión en la Junta Arbitral de Valencia, ¿vale? Bueno, todos los compañeros de consumo y con los que estamos, creo que todos estamos de acuerdo en que el arbitraje es un símbolo de calidad. La pena es que no se conoce lo suficiente, como deseos que todo el mundo supiera, esta empresa tiene el símbolo, esta empresa no tiene el símbolo, me voy a la que tiene el símbolo. Esto sería algo ideal, que tendríamos que entre todos dar a conocer lo que es el arbitraje y que la gente sepa lo que es, ¿vale? Y de que favorece el diálogo y la confianza, el simple hecho de que se pongan en un momento dado, que puedas presentar alegaciones escritas o incluso en una audiencia oral, pues facilita muchos acuerdos. Es un poco como la vía judicial, que muchas veces después llegas al juicio y el juez, pero ya no hubo regla, y al final se acaba solucionando. Entonces, en otro tipo de procedimientos no sería tan fácil. Lo bueno del sistema arbitral es que como hay a nivel autonómico y en algunas comunidades autónomas a nivel provincial, pues está más cerca del ciudadano, ¿vale? Y sobre todo que es gratuito. Claro, las empresas a lo mejor se lo piensan más, se animan más a presentar reclamaciones vía judicial, pero los consumidores pues les cuesta más, porque también está el tema de las costas, ¿vale? Entonces, aquí en arbitraje, sea quien sea el que, entre comillas, gane, es gratuito, ¿vale? Bueno, la oferta pública de adhesión sería la solicitud de alta en el sistema arbitral de consumo, sería un poco la traducción, ¿vale? Os he puesto el link del procedimiento electrónico. Normalmente ahora veo que Asinen directamente lo tramita por los socios, que creo que esto se les hace un favor, porque cualquier trámite en la administración, incluso los funcionarios, cada cosa nueva que hacemos después es todo un mundo, saber cómo hacerlo, qué apretar y qué señalar y tal. Entonces, bueno, yo a vuestra disposición de cualquier duda que tengáis, pero sí que quería explicaros que en el momento que se acepta se firma la adhesión,
estamos aceptando que cualquier controversia se va a resolver se puede someter a través del arbitraje si el consumidor quiere, ¿vale? Después, la empresa se podría dar de baja, pero se hace efectiva al cabo de un mes la baja, para evitar que alguien pues, tenga un conflicto gordo con un consumidor, se dé de baja y esa controversia no se pudiera someter al arbitraje, ¿vale? El arbitraje se puede resolver en derecho o en equidad. Desde la última modificación de 2024 hay más empresas que han optado por que se resuelva en derecho. En la práctica, muchas veces que se resuelve en equidad también se hace referencia normativa, ¿vale? Pero sería un poco que en derecho sí que tenemos que hacer referencia normativa y en equidad sería un poco más flexible. Y la adhesión puede ser indefinida, que son la mayoría, porque después se pueden dar de baja, o bien pueden optar de decir, me doy de alta durante un año, después ya se daría de baja automáticamente y ya después, si estoy contenta con esto, pues vuelvo a darme de alta otro periodo, pero tiene que ser un periodo mínimo de un año. Si en la adhesión no se dice nada, ahora como lo estamos potenciando los procedimientos electrónicos, la pantalla no te deja avanzar o tienes que elegir o derecho o equidad o indefinido o el plazo. Entonces, normalmente no nos pasa. Pero si en el formulario que se presentara en una persona física que lo pudiera presentar en un registro físico no lo rellenara, pues en este caso se entendería que es en equidad y de forma indefinida. Y bueno, hay una base de datos de las empresas adheridas al arbitraje que cada junta arbitral tiene que tener actualizada y después comunicar al ministerio. Y ahora estamos haciendo pues esta labor de actualizar esta base de datos. Y bueno, este es el distintivo de empresa adherida. Hemos actualizado el logo con el último y en la norma pone que por tanto puede estar en castellano como en catalán. Entonces, si vamos a la parte de la página web en catalán, el logo está en catalán. Si vamos a la página web en castellano, nos podemos descargar el mismo logo en castellano, ¿vale? Y que este es el logo que os he indicado que se tiene que facilitar a los consumidores, ¿vale? Y nada más. Bueno, a vuestra disposición cualquier duda o que queráis comentar alguna cuestión. Si es de algo de las audiencias o esto, pues también tenemos a Rubén, que es árbitro y nos lo podría explicar, o Jesús, o Chisco Martorell también podría... Sí, para el señor Martorell tenemos un par de preguntas, pero antes tenemos algunas preguntas de los asistentes y algunas en concreto. Por ejemplo, ya lo teníamos previa a la reunión, ¿la base de datos de empresas adheridas se puede consultar en algún momento, en algún punto? Bueno, ¿Está en algún sitio? La idea es actualizarlo bien con las empresas que están efectivamente de alta, porque había un listado que nos dimos cuenta que algunas estaban de baja y entonces lo queremos actualizar bien y después darle publicidad. A ver si lo podemos hacer y entonces publicarlo. Si finalmente se hiciera algún convenio con Asinem y entonces tenemos todos los datos de las empresas adheridas por Asinem, igual podríamos empezar a trabajar con las vuestras, que si era según todo mucho más fácil. Sí, según estábamos hablando y te escuchaba, pues Ángeles Palleras, que es mi compañera de gestión de socios, me he dado cuenta que cuando se da de baja un asociado por jubilación o cualquier asunto, Claro. hemos empezado a comunicar las bajas a industria para el registro industrial, pero no sé si me equivoco, Ángeles, que no lo estamos haciendo a consumo. Entonces, claro, vosotros estáis sumando eternamente asociados nuestros adheridos que no os hemos dado de baja, está claro. Por eso lo ideal es tener la base de datos depurada, porque después cuando hay que actualizarla con algún cambio normativo, ya vas a los que están de alta. Entonces, también ahora en el procedimiento electrónico solo está el alta y queremos hacer el trámite de baja. De todas maneras, aunque no esté el trámite, se puede hacer con cualquier escrito y se tramita la baja. Modificación de datos, hacer un trámite para pedirnos el certificado y actualizarlo todo, sí. Por Pero nuestra bueno, parte,
que si nos lo comunicáis nos hacéis un favor, porque así todas estas las tenemos depurada y la idea es después dar publicidad a un listado depurado y no dar unos datos que no son reales. Por nuestra parte es relativamente fácil porque Ángeles puede comunicar lo mismo que hace en industria a la dirección de consumo si establecemos el formato de comunicación, ¿no? En estos momentos preguntaba a alguien si había que renovarlo. En cuanto a asociados de Asine, no hay que renovarlo porque hemos admitido mientras somos asociados que es de obligatoria participación y adhesión. Si dejamos de ser asociados, puede ser voluntad de la empresa comunicar que se da de baja en el sistema de arbitraje de consumo, puesto que es voluntario. Mientras sea asociado de Asine, la Asamblea General de Socios ha establecido que deben de estar adheridos. Entonces es eterno mientras sea asociado de Asine. No hay que renovarlo. Sí se nos da el caso de que nosotros hemos digitalizado Asine en el año 2022. Quiere decir que desde el año 2022 nos consta digitalizado todas las altas nuevas y os hemos ido transmitiendo todas las altas nuevas. Y hoy, por ejemplo, teníamos una duda sobre una empresa muy antigua del año 1978 que hemos visto que hemos digitalizado esa parte, que tiene la ficha de adhesión, perdón, la ficha de alta en Asine marcando la casilla de adhesión, pero no hemos encontrado el documento firmado de adhesión. Entonces, ahora mismo, pues Ángeles lo que iba a anunciarnos es que poco a poco va a ir contactando con estas empresas que son mucho más antiguas en lo que es nuestra asociación e ir chequeando poquito a poco para ir depurando también o actualizando los datos, ¿no? Si alguno de las 38 personas que han estado conectadas no tiene claro si está adherido o no, si lo ha hecho correctamente y estamos hablando de que es previo al 2022, pues pueden ponerse en contacto con Ángeles Payeras y salimos de dudas y ella les ayuda con la gestión. Puedo realizar el trámite actual que tenemos, ¿vale? Y os mandaría la documentación y así seguro nos aseguramos de que, bueno, como realizaría el trámite yo por Asine, digamos, quedaría en el expediente y no hay problema. Mayra se me ha adelantado. De hecho, lo primero que hacemos es mirar si nosotros ya lo tenemos dado de alta en el programa informático. Claro, es que una de las preguntas, una de las preguntas que tenía preparadas era esa, si yo de alguna manera, o era público, digamos, el poder acceder a quién está de alta y quién no, a día de hoy. Bueno, si a medida que os vayan surgiendo, si me queréis enviar un correo electrónico, yo os contesto y lo miro. De todas maneras, no es positivo si en algún caso, pues al ver que ya lo tenemos dado de alta, como el modelo de adhesión era anterior al 2024, ya ha habido modificaciones, pues mejor que esté actualizado y les hacemos una resolución de alta adaptada a la nueva normativa. Pero mientras no tengamos la base de datos actualizada y pública, nos lo podéis preguntar o bien a mí o al mail de la Junta, ¿me podéis confirmar que esta empresa está adherida? Y después, o bien se opta por presentar el nuevo modelo para nosotros actualizar el de esa adhesión o no. Y ante la duda, si se presenta, nosotros después lo miramos, lo que prefiráis. Luego otra pregunta que tengo es, si llega a vosotros un consumidor con una reclamación, una queja, sin haber pasado por el contacto o la reclamación realizada a la empresa, si no podéis constatar eso, le indicáis que debe de reclamar primero a la empresa, ¿no? Sí, últimamente sí que lo hacemos porque, bueno, es lo que pone la norma. Entonces, uno de los requisitos es presentar la reclamación previa y entonces al final parece que estás poniendo impedimentos al consumidor, pero en realidad le estás haciendo un bien, porque si después la empresa lo alega en fase arbitral, ya tenemos un problema, porque si la norma te lo pone, pues es mejor hacerlo desde el primer momento. Bueno, obliga también, obliga a un diálogo también previo, que es saludable, claro, o sea, en todo caso. Claro, no, sí, para mí creo que es una medida positiva tanto para el consumidor
porque muchas veces es más rápido que ir a la administración, que en algunos casos hay momentos que se colapsa. Además es más directo, es que a veces se creen, bueno, ya lo solucionará el consumo, como si fuéramos una amenaza, sí. Y al final es como si tienes un problema con el vecino, si mínimamente puedes hablar con el vecino, lo mejor es ir y ver cómo lo puedes solucionar, pues siempre entiendo que es más positivo y para intentar solucionarlo antes. Entonces la respuesta es que, salvo que se nos haya pasado, sí que le hacemos un oficio de subsanación al reclamante y le indicamos que tiene que presentar la reclamación previa. Y después, si la presenta, ya admitimos la solicitud de arbitraje. Cuando habláis en esa comunicación que haya una respuesta en un periodo razonable por parte de la empresa, habláis máximo de un mes, ¿no? Sí. Como regla general. Sí, se puede fijar un mes y así ya vosotros lo tenéis en cuenta. Sí. Saludable, entonces, facilitar un correo electrónico para esa comunicación. Sí. ¿Es válido las redes sociales? Porque hay algunas empresas que te obligan a contactar a través de ellos. Bueno, es que no te dejan otra opción. A través de redes sociales, incluso Messenger de Facebook, Twitter en algunas ocasiones también, que parece un poco extraño, y parece que esa es la única vía. ¿Es válido también si no tienes otra vía? El texto refundido, que es la ley de consumidores estatal, o sea, para todas las y que transpone normativa europea, establece un mínimo de información que tienen que dar las empresas. Mi queja, sobre todo cuando estaban reclamaciones, era que al final acabamos en la administración haciendo de servicio de atención a la clientela de las empresas, hacemos de gestores de las empresas. Y una de las cuestiones que creo que se tendría que revisar que las empresas cumplan es que tengan estos mínimos de información en sus páginas web. Correo electrónico, dirección postal, el NIF. Ahora, como consejo como consumidor, si vemos que en la página web no hay una denominación social, no hay un para ponerse en contacto, pues a lo mejor después en caso de problema tenemos algún problema. Pero sí que es obligatorio. Y contestando con más concreción a la pregunta de Mayra, efectivamente cualquier medio en el que se permita tener constancia que el consumidor ha reclamado y que la empresa ha respondido, nos es válido, tanto el correo electrónico como otras redes sociales. Pero tiene que haber una constancia. Hay una dificultad y es, por ejemplo, en la atención telefónica. Ya hace años que el reglamento que regula las telecomunicaciones permitía a las operadoras de telefonía que este sistema de reclamación se hiciese por teléfono y establecía la norma, la cautela de que la operadora telefónica tiene que darte un número de incidencia o de reclamación para que tú puedas acreditar a la administración que has reclamado. Simplemente con el número, porque claro, en una conversación telefónica, salvo que se haya grabado, no puedes acreditar de otra manera que has reclamado, solo con el número de incidencias, ¿no? Y en ese caso, ¿qué ha ocurrido? ¿Estáis ahí? Sí, todo perfecto. En ese caso, en el que la reclamación se presenta por teléfono a los operadores de telefonía, simplemente cuando venía el consumidor con el número de la incidencia, ya le aceptábamos la solicitud de arbitraje. Por tanto, si lo presenta por WhatsApp, por ejemplo, si nos trae impresos o en formato electrónico la conversación de WhatsApp con la empresa, pues también sería válida. Como... Sí, muy bien. Sí. En todo caso, algo que tenga fecha y un registro de texto. Claro. En cuanto a las hojas de reclamaciones, que nos habéis dicho que es aconsejable tenerlas descargadas para el momento de utilizarlas, cuando se cumplimentan y guardamos una copia, el que tiene la obligación o deseo de llevarlas a consumo es el consumidor. La empresa no tiene que hacer nada más que guardarla, en todo caso, por tener conocimiento del hecho de la reclamación. Sí. De acuerdo. De todas maneras, si os piden una hoja de reclamación, a lo mejor no estaría de más, si se tienen los datos de contacto del consumidor, llamar y decir, ¿hay algún problema para intentar solucionarlo? Y así a lo mejor se agiliza la solución. Aina, no sé si hay más preguntas en el chat.
Hay otra pregunta sobre el cartel de la disposición de hojas de reclamaciones. Pregunta Joan Carles si això un autònom sense local, un autónomo que no tiene local, si la exposición del cartel aplicaría la obligatoriedad. Bueno, hay profesiones efectivamente que no tienen establecimiento. Estoy pensando en un fontanero que a veces ha venido a casa y en el maletín de las herramientas lleva pegado el cartel. Es curioso, ¿eh? Y lleva las hojas de reclamación consigo a los domicilios donde va a hacer la reparación. O sea, es así de sencillo. Se plastifica el cartel y se plastifica la hoja. Tendría que llevarlo si quiere que lo lleve. Lo importante es que cuando haya hecho la reparación, si el consumidor le pide la hoja, que le pueda entregar la hoja en casa. Porque el establecimiento evidentemente no tiene, pero las hojas sí que las tiene que tener. Lo del cartel, en fin. A raíz de esta presentación enviaremos no solo la presentación, sino también el logo de la Junta Arbitral de Consumo de adhesión de empresa adherida a los asociados y nos descargaremos las últimas hojas de reclamaciones y las enviaremos también para que las tenga más o menos todo el mundo y no las tenga que buscar. En este punto, continuando, me gustaría preguntar a Francisco Martorell Esteban dos cosas en relación con su experiencia como árbitro. Uno, porque lleva muchísimos años y una de las inquietudes, Francisco, que tenemos es que se pueda realizar una formación de árbitros, que es lo que hemos solicitado también a la Dirección General, y nos gustaría entonces que alguien estuviera interesado en ser árbitro, ¿no? Ese relevo generacional de árbitros que necesitamos. Entonces, no sé cómo contarías tu experiencia, cómo crees que es necesario esta figura y en nuestro sector, estos casos que tú has atendido, pues un poco qué es lo que has visto. Bueno, Mayra, muchas gracias por invitarme a ti y a Sinem. Y primero explicarte que yo llevo más de 25 años como árbitro de aquí de consumo y mi experiencia siempre ha sido muy positiva, la verdad. El arbitraje es una buena herramienta tanto para la empresa como para el consumidor, por supuesto. Es sencilla, no necesita abogados ni procuradores y es muy rápido. En 2 meses se puede solucionar. Evitas la complejidad de los costes jurídicos porque, como he dicho, es gratuita y no tiene ni coste ni tasas. Y yo como empresario y como árbitro de consumo recomiendo a todos los empresarios y por supuesto, que se adhieran al arbitraje, al ADR. En este caso, ya ASIMA está formada y además ya me viene a mí de raíces de cuando fui yo presidente, en que yo ya creía en el arbitraje, que de hecho, como se ha comentado aquí, lo hacíamos en pequeño comité en la propia asociación. Y intentábamos conciliar y arreglar acuerdos. Esto, una vez transmitido a consumo, pues lo veo yo muy interesante. Y de los casos que has asistido en estos 25 años, no sé, en relación con nuestras instalaciones y los servicios que nosotros proporcionamos, ¿qué tipo de causas o casos dan problema? Bueno, en tema de instalaciones no he tenido muchos casos, algunas divergencias entre el consumidor o de una vivienda en que el instalador no le ha terminado la vivienda y no le entrega el boletín, pero bueno, esto se ha consensuado, se ha llegado a un acuerdo y sobre todo en algunas instalaciones fotovoltaicas también que a lo mejor no llega a funcionar con el rendimiento en que se les había previsto. Pero bueno, más que nada nosotros lo que tenemos son problemas y además representando a la CAEP de grandes superficies, de tiendas, de bancos y sobre todo también de algunas empresas de multiservicios que prestan toda clase de servicios y que en algunos casos lo que a veces el consumidor ve precios muy abusivos. Pero bueno, en general siempre llegamos a un acuerdo
con el consumidor y si vemos que es procedente, llegamos a consensuar, en todo caso, llegar a un consenso si lo ven viable y entre la empresa y el consumidor. Esto yo siempre me ha gustado consensuar y si lo puedo conseguir, el tener que no tener que tener que hacer un arbitraje, un laudo arbitral, lo hacemos con un acuerdo conciliatorio que es de lo que más me gusta a mí. Estoy viendo, Aina, que tenemos una última petición que nos acaban de hacer. Sí, sí, al margen de la presentación, esto creo que vaya para Sinem, si podríamos enviar un resumen o un esquema de la reclamación que un consumidor pueda seguir, que sería muy ilustrativo. Bueno, hacemos una pequeña circular aclaratoria y no obstante, esto estará grabado y seguramente María Eugenia nos hará llegar la presentación sin ningún tipo de problema. Sí. Y era bastante explícita. En la presentación está todo y después, si miráis en los links, podéis coger después de cada página web, ver lo que os interesa, pues el modelo de hoja de reclamación, el link para descargárselo, en versión castellana, en versión catalana, el cartel lo mismo y el link donde está explicado todo el procedimiento de cada cosa. Y luego, si sentís necesidad, apoyaros también en Asinen. Hace poco no está conectado ahora nuestro ingeniero, pero hemos ayudado en las alegaciones a un asociado donde el cliente le presentaba pues una serie de peticiones, un listado enorme, y hemos ido contestando una a una las que considerábamos que debía de responder positivamente el instalador y las de que de ningún modo tenía que acceder, ¿no? Entonces, os podemos también ayudar a la respuesta. A veces en esa respuesta y en ese soporte también nos echa alguna mano Pedro Morata, que está conectado a nuestro letrado, entonces apoyaros también en la asociación. No sé si hay alguna solicitud o pregunta adicional. Franco, yo creo hemos cumplido estrictamente con el horario, así que... Sí. Agradecemos a todos la presencia y por favor, haznos un poquito de cierre. Yo, sobre todo, agradecer la presencia y toda la explicación. Creo que queda bastante claro de cómo proceder. No son cosas difíciles y siempre uno puede evitar males mayores. Creo que hablando la gente soluciona mucho más cosas que no yendo en los juzgados y cosas raras de estas. Nada más, que ya sabéis dónde tener la asociación para ayudarnos mutuamente i Xisco, moltes gràcies per la teva experiència. Ha estat un plaer. Ja saps que sempre comptam amb tu. I estic a la vostra disposició i a la disposició de consum com bé saben ells. Pues moltes gràcies a tots i jo crec que ja podem donar per acabat aquesta reunió. Moltes gràcies. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Adéu. Vagi bé. Adéu, bon dia. Bon dia. Adéu. Muy bien, muy productiva, María.